¿Qué es lo que está pasando? ¿No somos capaces de producir arroz? ¿No tenemos tierra? ¿Qué es lo que sucede para que tengamos que importar arroz, doctor Hernández? Pues lo que ocurre es que hay compromisos firmados. Usted sabe, el TLC con Estados Unidos desde un comienzo estableció unos contingentes que van creciendo el 4.5% anual. Nosotros desde un comienzo le pedimos al gobierno que el arroz, siendo un producto tan sensible, debía quedar excluido de este tratado de libre comercio. No se logró. Nos pusieron, yo siempre dije que el arroz lo utilizaban en la mayoría de los tratados de libre comercio como comodín para sacrificarlo siempre que hubiera otra posibilidad de otro sector de la industria o del comercio. Eso por un lado. Con Ecuador y Perú ha habido un acuerdo que se llama el Acuerdo de la CAN, que fue el mismo Pacto Andino, etcétera, y eso está vigente hace 50 años, cumplió el año pasado. Hemos pedido en todos los tonos que por favor se revise ese tratado, porque cuando se firmó era favorable a Ecuador y a Perú, porque Colombia en esa época tenía un grado mayor de desarrollo, especialmente en el sector agrícola, ¿no? Y hoy día es al contrario, Perú ha avanzado muchísimo. Entonces no se ha revisado, y siempre para cumplir estos compromisos pues han sacrificado el arroz y hay que traer arroz. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ha habido que pedirle a los agricultores que no aumenten el área en los años anteriores, ¿no? Para que precisamente no se genere una sobreoferta que deprima demasiado el precio. Este año, ¿qué ha ocurrido? Una cosa similar a lo que ocurrió en el año 2008, ¿no? Que el precio internacional empezó a subir, ¿no? Con este problema desafortunado de la pandemia, pues lógicamente muchos países cerraron las exportaciones porque primero está la seguridad alimentaria de cada país que las exportaciones. Afortunadamente, el área este año ha crecido de una forma importante, porque siempre hemos dicho que el producto más caro es aquel que no se tiene pudiéndose producir en el país. Colombia es un país con capacidad para autoabastecerse en arroz y en muchos otros productos que terminan siendo sacrificados por poder cumplir con algunos compromisos que lo han impulsado muchos técnicos que saben mucho de la parte de escritorio, pero poco conocen la realidad del campo colombiano. Bueno, y entonces, en este momento, ¿qué pasa? ¿Estamos importando arroz de los Estados Unidos y de Ecuador y de Perú? Sigue llegando Sí, contrabando, que esto es inaudito. ¿Contrabando en qué? ¿En tractomulas de 30 toneladas? ¿Quién lo pudiera creer? Con arroz. ¿No somos capaces de producir arroz suficiente para abastecer el país? ¡Qué vergüenza nacional, por Dios! claro que somos capaces de producirlo, pero como ha habido, como le digo, esos compromisos, pues hay veces hay que limitar las áreas. Mire, en este año, el contrabando, usted menciona, ha sido un flagelo de muchos años, no solamente en arroz y en muchos otros productos, pero la tasa de cambio ha disminuido muchísimo el contrabando y está haciendo poco competitivas esas importaciones que se hacen de los otros países. Indudablemente, como se ha disminuido en otros años el área para poder aceptar el arroz importado, pues en este momento hubo necesidad de traer arroz, pero en este momento se está terminando de sembrar la cosecha lo suficientemente grande para abastecer el país de este producto que entre otras cosas, en los mercados, por ejemplo, de Estados Unidos, de Asia y de los mismos países vecinos de Ecuador y Perú, ha subido el precio de una forma importante. Y el caso de Ecuador, que ha tenido semejante afectación de la pandemia, pues a veces le genera a uno cierta desconfianza traer productos de esos países, sobre todo que salen por el puerto de Guayaquil, que es la zona más contaminada del Ecuador. Bueno, doctor Hernández, y entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son las perspectivas de la industria arrocera en Colombia? Yo pienso que el gobierno tiene que pensar en que hay que hacer infraestructura para la producción, especialmente infraestructura de riego,
porque el riego no solamente para el arroz, sino para muchos otros cultivos de clima cálido, inclusive de clima frío. Tiene que pensar en la infraestructura de vías terciarias, porque uno de los problemas es que en Colombia es más caro el flete. Sacar una tonelada de un producto vale muchísimo. Mire, una tonelada de arroz de Villavicencio o Barranquilla vale mucho más que llevarla de Barranquilla a la China. Ya está dicho todo, está dicho todo. En los fletes internos se va todo el costo del producto y no somos competitivos. Indudablemente es uno de los factores que más encarece el costo de producción del agro y del sector pecuario también, y la dificultad en la movilización. Es que no hay vías y no hay infraestructura. Mire, los llanos orientales son un polo de desarrollo muy importante para la agricultura en Colombia y no hay oficial ningún distrito de riego. Los pocos que hay los han hecho los particulares. Hay zonas como el Valle del Río Ariari, en el departamento del Meta, que es tan fértil y tan bueno como el Valle del Cauca. Sin embargo, no tiene riego. Aquí en Colombia, en los llanos orientales, se siembra la mayor parte, por no decir casi que todo, bajo el sistema de arroz secano, que si llueve bien hay cosecha y si no llueve bien, pues hay dificultad y disminución en los rendimientos y a veces hasta la quiebra de los productores. Pero hay que limitar artificialmente la superficie sembrada de arroz, lo que quiere decir que se podría producir mucho más de lo que estamos produciendo. Claro, no solamente arroz, sino muchos otros productos. Es que Colombia es un país que tiene, pues por eso usted sabe, doctor Londoño, que Colombia figura entre los 8 países que pueden ser despensa para el mundo. Por Dios, y aquí no hay un desarrollo como el que ha habido, por ejemplo, en el Perú, donde ya le han invertido mucha plata al sistema de riego y por eso hoy nos inundan de productos de ellos, porque tienen la posibilidad de producir bajo mejores condiciones que lo que producimos nosotros. Inaudito, inaudito. El Perú pues dándonos lecciones de desarrollo agrícola cuando Así aquí es. tenemos lo que tenemos en tierra. Usted habla de los llanos orientales. En los llanos orientales habría tierra y habría capacidades para darle de comer al mundo entero. Sí, señor, así es. Y no hemos hablado del Magdalena Medio y de otras zonas muy ricas de tierra que tampoco tienen el suficiente desarrollo. Aquí nos quedamos con los distritos de riego que hizo el doctor Mariano Espina Pérez en los años 50, que fueron los distritos de riego del Tolima y el Huila. ¿Qué tal eso, por Dios? Bueno, las mojanas, por ejemplo, serían sitios para sembrar unas cantidades de comida sencillamente fantásticas. Pero Colombia... Esa es otra de las zonas, doctor Londoño, donde se siembra arroz secano, siendo unas tierras supremamente ricas que si se le hicieran buenos riegos y buenos drenajes, sería una zona cercana a la costa que permitiría la exportación de productos. Doctor Rafael Hernández, presidente de Fediarroz. Díganos por último, ¿esto se ha comportado bien porque no hemos tenido escasez de alimentos en las ciudades ni en ninguna parte? Los campesinos le han demostrado al país lo que valen, lo que significan para la organización social y para la economía nacional, ¿no es cierto? Afortunadamente ha habido producción nacional. Si no la hubiera habido, en el caso del arroz y en el caso de hortalizas, de yuca, plátano, etcétera, lo que sea, estaríamos en otra situación muy diferente. Yo pienso que esto debe ser una lección muy importante para que se den cuenta lo importante que es el sector agropecuario en Colombia y lo importante que es apoyar la producción de alimentos. Hoy día se complica la traída de productos de otros países porque muchos gobiernos han resuelto favorecer primero el abastecimiento nacional y ponerse a exportar. Obvio. Aquí el problema es de supervivencia y entonces la gente, los países no exportan la comida que puede necesitarse al interior del país en esta época de pandemia. Doctor Rafael Hernández, esto no puede seguir siendo así. Que sea el coronavirus la ocasión para que el país descubra su sector campesino y descubra que el futuro de la nación, donde somos altamente competitivos, con unas ventajas absolutas porque tenemos tierra, y tierra ya no mandan a hacer. La tierra,
agua y tierra. Eso es lo que tenemos y eso es lo que hay que aprovechar en estas ventajas absolutas, comparativas, que tenemos con los demás países del mundo en épocas en que los alimentos empiezan a escasear y van a escasear en el próximo tiempo y Colombia no se prepara para esas épocas. Doctor Rafael Hernández, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A ustedes muy amable, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ¿cómo les parece? Pues importando arroz, cuando aquí se pudiera, cuando aquí se pudiera producir todo el arroz imaginable, e importamos maíz en grandes cantidades. Y entonces importamos etanol de los Estados Unidos, etanol de maíz de mala calidad. Cuando aquí tenemos capacidad para producir mucho más y para tener unas mezclas más ricas de gasolina que sean menos contaminantes, y podemos sembrar más palma de aceite para tener grandes producciones de diésel de origen vegetal. Pero yo no sé qué pasa, de espaldas al campo, de espaldas a nuestra realidad, de espaldas a lo que el país tiene y a lo que el país es. Este es un país de origen campesino y de futuro campesino, quieranlo o no. Otra cosa es que renunciamos al futuro. ¿No es así? Así es. Bueno, muy bien. Entonces, pues este era Rafael Hernández, presidente de Fediarroz, muy en consonancia con las denuncias que nos hacía Jens Mesa, presidente de la Federación de Palmicultores de Colombia. Todos los que están vinculados al campo tienen mucho es el campo, es el tema del campo, ¿no? Es el tema del campo y sería el momento del campo colombiano, pues ahora más que nunca. Por lo menos descubrirlo, Sergio, descubrirlo, sí. Señores, hemos vivido de espaldas al campo. En el campo está nuestro futuro. Allá no hay votos y eso no se producen los votos. No hay sino futuro, no hay sino vida para Colombia, no hay sino perspectivas de desarrollo. Pero como aquí todo se mide por los votos. Y por si quiere le cuento un secreto desde el campo. A ver. Pero que no se difunda mucho. Se vive mejor. Se vive mejor. Pero claro. Más en tiempos de pandemia. Y sobre todo si hubiera paz, ¿no? Si hubiera paz Sí, y señor. si hubiera seguridad jurídica. Bueno, Rafael Hernández, presidente de Fediarroz, estaba con nosotros. ¿Qué les hablábamos a ustedes, queridos amigos